acuerdo, es la mesa 4, es la mesa 4 de percepción, indicadores y presupuesto orientado al combate y erradicación de la corrupción, ¿no? Entonces, les agradezco, por favor, ya entremos en materia. Va a ser una exposición sin duda muy importante para todas y todos ustedes, porque se van a develar estas formas de cómo se mide la corrupción, la generación de los tipos específicos de instituciones que nos están ayudando en México a pues establecer estas prácticas que nos permitan tener el sueño dorado, ¿no? El horizonte de una institucionalidad libre de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos quedado, estamos aquí por iniciar con la participación del compañero Luis Salvador Colorado, que viene del Sistema de Administración Tributaria, y pues te damos la cordial bienvenida y te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias por la compañía de Estefan y de Roberto. Pues bueno, como antes de iniciar propiamente con el material que, bueno, el equipo que conforma esta administración central, quisiera expresar un poco mi opinión sobre lo que implica el concepto de corrupción y específicamente el objetivo particular de esta mesa, que es la medición de la corrupción. Hace rato, platicando con Alfredo Miguel, un compañero del SAT, pues dialogábamos sobre la dificultad que implica, pues de entrada, definir un concepto como corrupción. Categóricamente se manifiesta que la corrupción pues es la búsqueda de un interés particular en detrimento de un bien colectivo, ¿no? No obstante, pues ahí también hay otras definiciones que propiamente hablan de la corrupción como una desviación de ciertas normas, un rompimiento de esas reglas, y pues sobre corrupción se ha escrito mucho, ¿no? Y en ese tenor hay muchísimas definiciones que a la vez nos implican una dificultad para poder ver qué es lo que tenemos que atacar en esta lucha que es, bueno, que todas las instituciones hacemos en contra de la corrupción. Por una parte, pues existe cierta percepción de que la corrupción se combate a través de mecanismos de sanción, de mecanismos en los cuales pues se busque la erradicación de conductas que van en contra del bien público. Por otra parte, también se busca que diversos instrumentos de anticorrupción buscan la mejora de la gestión pública, eso a través de la identificación de situaciones que constantemente se repiten y que afectan a cómo las instituciones del gobierno, de los diversos órganos autónomos, afectan propiamente el servicio que tenemos que dar a los ciudadanos. Y pues justamente es eso, o sea, no hay un criterio único que nos permita, pues de entrada, decir que porque una institución emite un montón de denuncias en contra de servidores públicos, pues eso implica un combate fehaciente a la corrupción, porque propiamente si es que si están ocurriendo con cierta frecuencia estas conductas que ameritan denuncias, es que estamos haciendo un mal diseño institucional, en el sentido de que ocurren de forma recurrente estas denuncias. Por otra parte, justamente, si vemos que esa tendencia a la baja en cuanto al número de denuncias, pues también podría decirnos otra cosa, ¿no? O sea, que los mecanismos en los cuales las personas que hacen conductas indebidas, pues están viendo otra forma de sacar un beneficio particular. Y eso es, la particularidad, hablando en términos generales. También hay que considerar las propias características de cada institución. Hace rato platicando con Stephanie, le comentaba que pues el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, cuenta con una administración general, así se llaman como las diversas partes que integran al SAT, que es una especie de oficina de asuntos internos. Esta oficina de asuntos internos pues lo que busca es dar insumos para que instancias que llevan a cabo una sanción, como son los órganos internos de control o la Fiscalía General de la República, tenga elementos para poder aplicar una sanción contra los servidores públicos.
pero ese es como el lado punitivo del combate a la corrupción. No obstante, también, reiterando lo que comenté previamente, también esta administración general está encomendada de analizar la información que implique justamente la mejora de la gestión pública, que implique que estas conductas, como por ejemplo, no sé, estoy dando datos que vienen en información pública, que implique, no sé, el robo de información, bajar créditos fiscales, cosas que, pues, que demeritan la recaudación de la institución, pues justamente ya no vuelven a ocurrir. Y eso ocurre, bueno, y eso tal cual pues se lleva a cabo mediante supervisiones, mediante evaluando la confiabilidad de los empleados, mediante diversas acciones que llevamos a cabo en esta institución. Bueno, ya propiamente antes de este preámbulo, pues sí quisiera ya exponer lo que viene tal cual en las láminas. La siguiente, por favor. Y la siguiente. ¿Qué es el SAT? Pues bueno, como mencionaba hace rato, el Servicio de Administración Tributaria pues es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene como principal función pues la recaudación de los impuestos federales, ¿no? A partir de ello, pues ¿qué lleva a cabo? Pues primero identificar a los contribuyentes. Esto pues ya muchos de ustedes pues están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en el RFC, esa es una tarea primordial. De igual forma, el SAT les brinda herramientas para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, ya sea la firma electrónica, asesoramientos tributarios, y una parte que ya propiamente es el cuidado de los bienes públicos, pues es el combate a la evasión y elusión fiscal, y ya es a través de las diversas instancias fiscalizadoras y pues ya propiamente la recaudación de impuestos. La siguiente, por favor. El SAT nace tal cual en 1997, anteriormente era parte directa de la Secretaría de Hacienda como Subsecretaría de Ingresos. En el julio del 97 pues ya entra propiamente el SAT, y esta unidad administrativa que les comentaba hace rato, la Administración General de Evaluación, pues nace en 2001. En ese entonces pues éramos un área chiquita que nada más estaba alineada a buscar irregularidades de servidores públicos, a asesores fiscales que llevaban a cabo trámites sin la presencia del contribuyente, a buscar a auditores que recibían dinero para que no se llevara a cabo una auditoría, a analistas del área de cobranza que bajaban créditos fiscales para que una persona, pues eso a cambio de un beneficio particular. Y poco a poco esta administración general pues fue dándose cuenta de que es necesario hacer otras acciones, ¿no? La siguiente, por favor. Como mencionaba también hace rato, el SAT tiene como eje rector, y esto todas las administraciones tributarias en todos los países, algo que se llama siglo tributario, que en una primera instancia pues es dotarle al contribuyente de las herramientas para que pueda cumplir con sus obligaciones. Se le identifica, se le inscribe, se le dan los mecanismos para que pueda llevar a cabo sus declaraciones de impuestos, se le da la oportunidad para que en caso de que haya una discrepancia pues atienda esas irregularidades, y ya en caso de que propiamente no cumpla con estas con estas obligaciones fiscales, pues ya viene la parte punitiva, ¿no? Lo que antes se mencionaba como Dolores y Lolita, el SAT, ¿no? En esta parte es la parte de Dolores, en la cual pues el SAT se acerca con ustedes para amablemente cobrarles lo que no pagaron impuestos, ¿no? Ya después, a través de una serie de medidas, pues podemos llegar a un juicio propiamente ya ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que esa parte es la menos deseable de todas, porque pues es un costo para el contribuyente y un costo para la institución. El chiste, en términos generales de lo que busca hacer el SAT, es no llegar hasta esas instancias, es que el contribuyente sea consciente de que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, porque a final de cuentas esa contribución pues deriva en un bienestar público, en un bien colectivo.
La siguiente, por favor. Desde 2020, con la llegada primero en su momento de la maestra Raquel Buenrostro y ya en este último año con la dirección del maestro Antonio Martínez Dagnino, es que se formuló la estrategia del SAT, que es el ABCD. En un primer momento, pues es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal, combatir la corrupción y dar una mejor atención al contribuyente. Como podrán notar, pues justamente lo que mencionaba muy al inicio, ¿no? Es no solamente combatir la corrupción, es también dotarle al contribuyente y también impermear en el servidor público esa noción de que tiene que dar una mejor atención, de que tiene que dar los instrumentos para que no ocurran estos actos indebidos, estas situaciones que bueno, pues derivan lamentablemente en personas que pues, voy a decirlo muy coloquialmente, ¿no? Que se quedan con dinero, con recursos que podrían ser públicos, ¿no? Pues justamente. Y ya propiamente en la parte de indicadores, que como muy lo mencionaba al inicio, cómo medimos la corrupción, es algo complicado. La medición tradicional y que de forma categórica desde 2001 venimos haciendo en el SAT sobre esta parte de combatir la corrupción es con las denuncias que hacemos ante el órgano interno de control para emitir responsabilidades administrativas y ante la Fiscalía General de la República para combatir delitos fiscales o combatir delitos de servidores públicos que atentan contra los intereses de la institución. Esa es una medición tradicional que pues, desde 2005 ustedes lo pueden rastrear en la página de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí pueden ir notando pues cómo con el paso del tiempo esta institución ha buscado, por decirlo muy coloquialmente, pues meter a gente al tambo en la parte de la Fiscalía General de la República o pues inhibir que servidores públicos vuelvan a entrar a la institución mediante las denuncias que son al órgano interno de control. Pero pues otras acciones, pues no podemos reducir el combate a la corrupción a esa parte. Dado eso, pues la Administración General de Evaluación, la que les mencioné que nació en 2001, lleva a cabo otras acciones, como son las supervisiones, que es revisar que los servidores públicos cumplan con lo que la norma establece, llevar a cabo evaluaciones de confiabilidad, en las cuales pues vemos que el perfil socioeconómico de los servidores públicos, su perfil psicométrico, también su perfil médico, a efectos de ahí, y estas evaluaciones nos han permitido identificar pues, situaciones anómalas. También medimos la percepción que tiene el contribuyente respecto a la institución y pues bueno, justamente llevamos a cabo otras acciones más de carácter preventivo, como son una campaña de difusión de todas las conductas que son tipificadas como delitos para la parte de la Fiscalía General de la República y como conductas que pueden derivar en faltas administrativas graves o no graves ante los órganos internos de control. Estas acciones en conjunto pues tienen que derivar en mejoras de procesos. La siguiente, por favor. Dentro de la parte de la percepción, pues podemos notar que esto que mencionaba, ¿no? De que el SAT tiene generalmente una percepción desde una imagen punitiva. No obstante, ya al hacer un estudio más puntual de opinión pública, pues identificamos que pues es considerada una institución sólida, ¿no? O sea, tenemos afortunadamente una buena imagen que no ha caído pese a muchas cosas y pese a muchos cambios institucionales, pero que sigue siendo sólida como una institución. Eso también deriva en la confianza que tiene el contribuyente hacia esta institución. El contribuyente puede estar seguro de que hacemos un manejo adecuado de la información y que justamente a partir de ese análisis de la información, pues la determinación de los impuestos pues es correcta. Y pues bueno, ya la parte de otros indicadores que también tenemos es el indicador de honestidad por experiencia de servicios, el cual busca establecer una calificación a los 15 trámites que lleva a cabo la institución y que justamente pues podemos notar que tienen una calificación bastante aprobatoria.
Asimismo, estos son algunos de los indicadores que manejamos. No obstante, pues la General de Evaluación no es la única instancia que lleva a cabo acciones anticorrupción, o sea, lo hace también jurídica al combatir también los delitos como son el contrabando, lo hace también la General de Recursos y Servicios al tratar de llevar a cabo un manejo adecuado de los recursos públicos, pues lo hace la General de Servicios al Contribuyente al brindarle a los contribuyentes una mejor atención y señalarles cuáles son los canales para poder combatir estas conductas irregulares. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a Luis por tu exposición. Sin duda, en materia de corrupción, lo que por lo regular se tiene en el imaginario es la parte punitiva, pero creo que es muy importante rescatar esto que mencionas, Luis, en torno a toda la cuestión preventiva, es decir, toda la necesidad de ir constituyendo prácticas que permitan que no estemos en una situación crítica, ¿no? No tiene solamente sentido cuántas denuncias existan, sino en la manera, en la medida en que podamos nosotros ir avanzando en la modificación de las prácticas, pues tendremos un entorno más saludable en esta materia, y sin duda los indicadores son muy importantes para ir ir dándole un seguimiento de cuál es el impacto de todas estas transformaciones. Muchas gracias, Luis. Enseguida, ahora tenemos el gusto de recibir a la compañera Stephanie Olmos, que me voy a permitir leer una breve semblanza para que pueda pasar a exponernos lo que hoy esta tarde tiene para este seminario. Stephanie Olmos es maestra en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó también el programa de Liderazgo y Asuntos Públicos de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon Johnson. Cuenta con 20 años de experiencia en la administración pública, específicamente en las materias de combate a la corrupción, desarrollo institucional y planeación. Entre otras responsabilidades públicas, ha sido secretaria de la Función Pública en el Estado de Chihuahua, asesora del secretario de la Función Pública en el ámbito federal, así como directora general de Desarrollo Institucional y directora general de Planeación Policial en la entonces Procuraduría General de la República. Fue también directora general adjunta de Planeación, Evaluación y Estrategia de la entonces Comisión Nacional de Seguridad. Actualmente es directora ejecutiva del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Stephanie, un gusto tenerte en esta mesa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Es un honor para el INEGI tener este espacio. Felicitamos mucho por la organización de este seminario. Como ya lo han dicho, quien me han precedido, la corrupción es un fenómeno de mucho interés de los mexicanos, pero al mismo tiempo hace mucha falta estudiarlo y entenderlo dentro de su complejidad. Para ello el INEGI tiene datos que estimamos van a ser de su interés. Es en verdad un honor participar en este seminario. También es un honor compartir la mesa con Luis Salvador, que tenemos coincidencias, aunque apenas hoy nos conocemos, con Roberto Moreno, con quien coincidimos ya hace 15 años en función pública, y es de verdad pues un honor estar aquí. El INEGI ustedes lo conocen, y es posible que algunos de ustedes lo conozcan sobre todo por el censo de población. Veo algunas caras, entiendo, porque en general es el proyecto más grande de INEGI, pero INEGI produce información muy importante, y cuando en el diseño, en la Constitución se crea el INEGI, se crea para producir datos, pero hay algo que viene a continuación que es muy importante, que son datos para el desarrollo nacional. Cuando hablamos de que el INEGI produce datos para el desarrollo nacional, es que desde el INEGI esperamos que pase algo con los datos. Hacemos un gran esfuerzo en producir datos de diferentes fenómenos en México, pero lo que esperamos es que con esos datos puedan resolverse problemas públicos. En esa lógica, si vemos la siguiente diapositiva, por favor, antes de entrar a los datos de corrupción, les comentaría
un paso preliminar porque pienso que puede ser de su interés. El INEGI se divide en 4 grandes subsistemas. Está el de información sociodemográfica, que ese es el que produce los datos del censo de población que ustedes conocen, el de información económica, que tiene pues mucha complejidad y sensibilidad, la parte de geografía, y el subsistema más nuevo del INEGI es este en el que me honro en formar parte, es un subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública y justicia. ¿Qué tipo de datos produce ese subsistema? Que ustedes algunos los van a ver en medios y a lo mejor ya después de esta plática van a estar más alerta, pero que son muy interesantes. Cuando hablamos de violencia de las mujeres, cuando hablamos de que 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, cuando hablamos de cantidad de policías en México, cuando hablamos incluso de población privada de la libertad, estamos hablando de datos que produce el INEGI. Y cuando ustedes ven un dato de INEGI, cualquier dato de INEGI, alguna proporción de la población, algún dato, alguna percepción de inseguridad, lo que me gustaría transmitirles es que sepan que detrás hay un gran trabajo técnico, hay un gran trabajo conceptual, lo decía muy bien Luis Salvador, en el sentido de entender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de las mujeres, de inseguridad, de corrupción, de capacidades de los gobiernos, y hay mucho trabajo técnico de nuestros encuestadores y de todas las personas que trabajamos en el INEGI. Entonces, cada que vean un dato en el INEGI, sepan que hay un gran trabajo atrás para que ustedes sepan que es un dato confiable y un dato de calidad. ¿Qué hay detrás de decir que es un dato de calidad? No voy a entrar en detalle, pero sepan ustedes que es un dato en el que pueden confiar. Entonces, les decía, si vemos la siguiente diapositiva, dentro de este subsistema que produce información de gobierno, de seguridad y de justicia, y por ende naturalmente de corrupción, tenemos 3 maneras de dar datos de corrupción. Una primera es las encuestas. ¿Por qué son tan importantes las encuestas? Porque lo que hace el INEGI es que va a los hogares, va a las empresas. Les decía que incluso tenemos una encuesta que entrevista a las personas que están en prisión, privadas de la libertad, y lo que le preguntamos a los mexicanos en diferentes contextos es cómo perciben la corrupción, les preguntamos qué temas les preocupan y les preguntamos algo que va a ser muy importante y vamos a ver a continuación, es sus experiencias de corrupción. Es decir, no nos quedamos con qué tan corrupto o incorrupto perciben un gobierno, sino les preguntamos si ellos sufrieron o vivieron o tienen experiencias con actos de corrupción. Y esos son datos de mucha relevancia en materia de política pública. Esas son las encuestas. El segundo grupo que ven son la diapositiva anterior todavía, tenemos censos nacionales de gobierno. ¿Qué son los censos nacionales de gobierno? Es que nosotros vamos a todos los municipios, a todos los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en todos los niveles, y lo que pregunta el INEGI son capacidades de los gobiernos y les preguntamos qué personal tienen, cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuántos ganan, cómo está su diseño organizacional. Y se los digo porque cuando ustedes tengan cualquier duda de cómo trabaja un gobierno, de cualquier orden, de cualquier ámbito, sepan que hay un censo nacional de gobierno que les da esa información. ¿Por qué se los digo? Porque veo muchas personas que están aquí estudiando, que yo asumo que algunos son estudiantes, no sé si quisieran decir algunos que estudian para darme una idea, o son de licenciatura o de prepa. ¿Qué estudian? Perdón, ingeniería civil. Ingeniería mecatrónica. Ajá. Ingeniería en sistemas. Perdón, negocios internacionales. Telecomunicaciones. Dentro de sus ámbitos de estudio, si tuvieran alguna duda de cómo trabaja el gobierno en esos temas y quisieran ver, por ejemplo, me parece que dijeron ingeniería civil, y quisieran ver datos de infraestructura de los gobiernos, sepan que INEGI tiene información. ¿Por qué se los digo? Porque hago énfasis en los censos nacionales de gobierno, porque a veces nosotros nos topamos con publicaciones o con estudios académicos o en estudios de opinión que no conocen que esta información está en INEGI y van gobierno por gobierno a preguntarla. Entonces, sepan que no es necesario porque INEGI ya recaba, integra y publica datos de todos los órdenes de gobierno. Ahora sí pasamos a la segunda y ya entrando en materia de corrupción. Les decía que a través de estas encuestas y de los censos de gobierno y de los diferentes mecanismos, medimos principalmente 4 grandes grupos de temas. El primero tiene que ver con percepción sobre corrupción. Y ese pudiera decirse fácil porque es qué tanta corrupción opina la gente que hay de cierto gobierno, pero hay mucha complejidad en ello. El segundo es
las experiencias de corrupción, que esto es lo que les decía, que esto es una aportación que hace el INEGI que no mide otra instancia a esos niveles, y también los costos que nos implican la corrupción. La corrupción nos cuesta en todos los sentidos, pero cuesta individualmente. Los mexicanos dedican una importante cantidad de sus recursos a la corrupción, y ahorita les daré ejemplos, y a nivel nacional hay costos muy altos de la corrupción en México. Y otro grupo de temas son las capacidades institucionales para combatir la corrupción, que son, ya lo adelantaba también Luis Salvador, y desarrollará también, me imagino, Roberto, que es ¿quién combate la corrupción? ¿Qué áreas del gobierno la combaten? ¿Cuántas denuncias reciben? ¿Qué hacen con esas denuncias? ¿A quién se sanciona? ¿Por qué se sanciona? Les adelantaría que la proporción del fenómeno de la corrupción con respecto a las sanciones de corrupción es muy desproporcionado por muchos motivos, pero obviamente la corrupción es algo muy frecuente que se sanciona con muy poca frecuencia, y hay muchas maneras de explicarlo, pero esa sería una primera aproximación a los datos. Entrando ya a las encuestas de INEGI, esta información a lo mejor algunos no alcanzan a verla a detalle, y creo que no alcanzaremos a ver todos los datos, pero se les va a hacer llegar a través de la organización de este evento como parte de las memorias. Entonces, si algún dato no alcanzan a verlo, pues sepan que lo van a poder consultar, y naturalmente no está de más decir que toda la información del INEGI es pública, es gratuita. Ustedes pueden verla desde las gráficas y las presentaciones hasta el nivel de detalle. Pero esto primero que ven aquí, la siguiente por favor, son datos de ENVIPE, una de nuestras encuestas principales, y lo que ven en la gráfica en este lado acá es la autoridad pública que más corrupta se percibe por los ciudadanos, y la que está acá es la que se percibe con menos corrupción. Creo que no alcanzan a ver la línea de abajo, pero ¿cuál autoridad piensan que es la más corrupta? Policías de tránsito, lo saben muy bien, no necesitan decírselo al INEGI, pero el INEGI lo miden. O sea, el INEGI cuando llega y pregunta a los mexicanos cuál autoridad perciben que es más corrupta, y lo que un 74.9% de los mexicanos opinaron que la policía de tránsito es corrupta. En segundo lugar están jueces, después policía preventiva municipal, policía estatal, ministerios públicos, y en el otro extremo vemos a las fuerzas del orden del ámbito militar, que son Marina y el Ejército. Aquí estamos hablando de percepción, es lo que los ciudadanos perciben como corrupción. En la policía de tránsito hay muchas explicaciones que incluso ustedes también ya intuyen, pero también habría que ver que es una autoridad que interactúa mucho con nosotros. Es decir, es posible que nosotros nunca hayamos tenido un contacto a lo mejor con un policía municipal, a lo mejor nunca hemos hablado con un ministerio público, pero muy probablemente tuvimos alguna interacción con un policía de tránsito, y lo que nos dicen las estadísticas es que desafortunadamente los actos de corrupción son frecuentes en esta autoridad. En la siguiente vemos cuáles son los principales problemas que preocupan a los mexicanos, y se pregunta cuál es la principal preocupación. La corrupción no es la principal preocupación, ocupa en primer lugar la inseguridad, el aumento de precios y temas de salud, pero sí diríamos que 22% de la población en México, que es una cantidad alta, opina que la principal problema o la principal preocupación en el país es la corrupción. Esto pone en un nivel central a la corrupción. Después vamos a ver datos de una encuesta que les digo su nombre por si a alguno le interesa y después quiere profundizar sobre ella. Es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que es la ENCIG. ¿Qué mide esta encuesta del INEGI? Es cómo los ciudadanos interactúan con su gobierno. Entonces lo que les pregunto es qué opinan de todo, qué opinan de su alumbrado, de sus parques, del agua potable, del transporte público, y sí mide percepciones, pero lo que mide es cuál es tu experiencia, o sea, cómo te fue con tu gobierno en la provisión de servicios básicos, cómo te fue cuando pediste una cita de salud, y los datos que ponen en la mesa INEGI, es decir, más allá de percepciones o tendencias o afinidades con ciertos gobiernos, es cómo te va con tu gobierno, o sea, cómo te va con tu gobierno para los servicios básicos que necesitas. Pero también, como parte inherente de la interacción de un ciudadano y su gobierno, le preguntamos cómo le va en temas de corrupción. Y aquí los datos que publica el INEGI, vemos la siguiente diapositiva. Esta primera gráfica es le llamamos nosotros tasa de
población que tuvo contacto con un gobierno que experimentó al menos un acto de corrupción. Este es un primer dato que le pudiéramos llamar como, ya no de percepción, sino ya lo que te preguntamos es si tú enfrentaste un acto de corrupción. Y aquí son datos también preocupantes, porque lo que mide el INEGI es que de cada 100,000 habitantes, en el caso 14,700 experimentaron un acto de corrupción. No es percepción, no les platicaron, no les dijeron, sino ya experimentaron un acto de corrupción en alguna interacción con alguno de sus gobiernos. ¿Qué ha medido INEGI? Y que aquí empieza a contrastar lo que es la percepción, lo que les dice algún conocido y lo que vivieron, que son las experiencias de corrupción. En este lado, que es el derecho para mí, izquierdo para ustedes, es la gráfica más alta, y es cuando le preguntamos si creen que existen corrupción en los trámites. Y aquí, de cada 100,000, aquí lo ven diferenciado hombres y mujeres, pero si lo vemos en los hombres, de cada 100,000, 64,000 creen que hay corrupción. O sea, ellos asumen que en ese trámite va a haber corrupción. Pero ya cuando le preguntamos más puntualmente si tiene algún conocido o familiar o alguien cercano a él que haya experimentado actos de corrupción en ese trámite, ya baja a 48,000, ya nada más 1 de 2 dice que conoce a alguien que experimentó un acto de corrupción. Y ya cuando le preguntamos si existió una corrupción al hacer el trámite, o sea, ya de él, baja a 19,000. Ven cómo va bajando de lo que se percibe de corrupción y lo que existe. No decimos que la corrupción sea menor ni mucho menos, lo que decimos es que es diferente la percepción de las experiencias de corrupción. Y hay algo que los expertos han notado, es que al momento de preguntarle a alguien si ha sido víctima de corrupción, tampoco es fácil que lo diga. ¿Por qué creen? Porque eso en otra parte. Porque es de dos partes. O sea, para que haya un acto de corrupción, un servidor público corrupto no puede corromperse solo, hay dos partes. Entonces, sin hacer juicios de valor, ni mucho menos, hay muchos estudios económicos y de la conducta de por qué alguien da una mordida. El hecho es que pues es un acto moralmente reprobable que no sucede solo desde el ámbito público, sino que hay otra parte. Entonces, es muy fácil decir, sí, percibo muy corrupto un gobierno, pero ya cuando me preguntan, ¿tú experimentaste un acto de corrupción? No necesariamente es fácil decirlo como tal. Por eso el INEGI hace esta medición intermedia, decir, tú conoces a alguien que vivió un acto de corrupción, es más fácil que digan que alguien, yo me corrompí, ¿no? O participé en un acto de... El amigo de un amigo. El amigo de un amigo, exactamente. Vemos la siguiente. Miren, hay muchos datos de corrupción que creo que no, si los proyectamos, creo que no se van a alcanzar a ver con claridad, pero me iría por favor a la diapositiva 18. Esos son datos por entidades. Sepan que todo esto lo pueden ver de cómo se comportan diferentes entidades y que además se puede contrastar entre entidades, que algo también muy beneficioso de INEGI es que lo que permite es comparar. Entonces ustedes pueden comparar entidades y también pueden comparar tiempo. Pueden ver si un fenómeno se viene comportando igual en los últimos años o si cambió con ciertas administraciones. Pero un tema relevante que se relaciona con confianza es la contraparte, y que es la confianza en los gobiernos. La verdad, los gobiernos necesitan que sus ciudadanos confíen en ellos para operar cotidianamente, para que confíen en ellos cuando dan un mensaje, cuando ofrecen algún servicio, algún bien, y naturalmente la corrupción incide en esta confianza. Entonces, algo que pregunta el INEGI a las personas encuestadas es qué tanto confían y empieza a nombrarles diferentes actores, no solo gobiernos, sino actores con los que interactuamos. Naturalmente, en quien más confían las personas es en sus familias. El 86% dice que parece confiable su familia. Me intriga la parte que no, que también puede ser una proporción de los que no confían bien en su familia, pero el 86.7% dice que tiene confianza en su familia. En las escuelas públicas la gente tiene un alto nivel de confianza en su escuela, en su universidad, hay confianza en la universidad. Y de ahí ya para abajo, compañeros de trabajo. Ha estado en los últimos años como entidad pública el Ejército y la Marina como instituciones que inspiran confianza a los mexicanos. Y si nos vamos al otro extremo, las instancias que inspiran menos confianza a los mexicanos son, ahí también, ¿qué imaginarían? Partidos políticos. Tal cual, partidos políticos. Es la que menos confianza inspira. Solo 27% dice que le da algo de confianza a un partido político,
Después, los policías, que es una situación pues crítica para el país, porque una autoridad en la que deberíamos confiar desafortunadamente inspira desconfianza, y Cámara de Diputados y Senadores. Para no hacer más larga la intervención, yo de nuevo lo que les reiteraría es que sepan que si tienen alguna inquietud en temas de corrupción, justicia, violencia, capacidades del Estado para atender estas problemáticas, el INEGI ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos 15 años por producir información que lo que esperamos es que sea útil para que ustedes puedan tomar decisiones, y por eso valoramos mucho estos espacios, porque nos dan oportunidad de venir aquí a hacer este ofrecimiento de que el INEGI está para ustedes y que hay información que puede ser de su interés, y que esa es la aportación que hace INEGI a la discusión pública, los datos. Idealmente les decíamos, esperamos que pase algo con esos datos, incluso que ustedes como ciudadanos estos datos puedan serles de utilidad para un tema de rendición de cuentas o de exigir a sus autoridades, pero de nuevo pues reiterarles esta oferta del INEGI de producir datos en todas estas materias, pero en particular en los relacionados con la corrupción en México. Muchísimas gracias, Stephanie. De verdad que sí se abre un panorama, ¿no? Luego cuando uno ve ya el contraste de los datos, es cuando de forma nítida se puede ver el desenvolvimiento de los fenómenos y sobre todo pues algunas sorpresas, pero también se entreven problemas sistemáticos que puede tener una sociedad. Y coincido, la verdad, yo en mi calidad de economista pues siempre muy agradecido con el INEGI, porque realmente es una gran institución de nuestro país, realmente permite yo coincido, ¿no? Es nuestra fuente de confianza, de datos con las cuales, por supuesto, no solamente se pueden construir políticas públicas de suyo muy importante, sino que también se puede ir haciendo un seguimiento teórico, ¿no? Y la reflexión de cómo el país va evolucionando en las distintas materias, ¿no? Tanto en la cuestión de lo que realmente sucede, pero también otro fenómeno muy interesante en este caso como es la percepción, ¿no? Un asunto de construcción de subjetividad también, y que sin duda es parte importante en la conformación de la vida pública, ¿no? Entonces, pues sin duda es muy importante todo esto que nos compartes, y te agradecemos mucho, Stephanie. Bueno, y ahora a continuación vamos a pasar a nuestro último expositor, pero no menos importante, por supuesto, el compañero Roberto Moreno Herrera, que me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Roberto Moreno es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A lo largo de 15 años como servidor público, Roberto Moreno ha desempeñado diversos cargos en los ámbitos estatal, federal y en organismos constitucionales autónomos. Cuenta con amplia experiencia en diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, acceso a la información, planeación institucional, participación ciudadana y transparencia presupuestaria. En la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, SESNA, fungió como titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, en donde fue responsable de implementar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas y estrategias aprobadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, entre las cuales destaca la Política Nacional Anticorrupción. En el ejercicio de sus responsabilidades, Roberto Moreno ha sido partícipe y coordinador de diversas acciones de política pública, por las cuales ha recibido reconocimientos nacionales, tales como el Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional, promovido por el Banco Mundial, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. A nivel internacional, sus logros han sido reconocidos por la Alianza para el Gobierno Abierto y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Roberto Moreno es el actual secretario técnico de la SESNA y administrador de la Plataforma Digital Nacional, cargo para el cual fue designado en votación unánime del órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado 27 de junio de 2022 para un periodo de 5 años. Roberto, es un gusto estar aquí y estamos atentos a tu exposición.
Perdóname. Por favor, sí, el micrófono. No, muchísimas gracias, Oscar. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Obviamente agradecer a CEMOS y a la UAM Xochimilco y felicitarlos también, no solamente agradecer por el espacio, sino obviamente también por la realización de este seminario. Un gran saludo tanto al Salvador, Stephanie, ya dijo Stephanie, fuimos compañeros justamente en la Secretaría de la Función Pública, por ahí del 2008, ya no dan tantas cuentas, pero bueno, por ahí estamos, ¿no? Y justamente, si pueden dar paso a la primera diapositiva, voy a hablar un poco, ya Stephanie nos habló perfectamente de que hoy en día, y afortunadamente una instancia como el INEGI autónoma, mide diversas cuestiones sobre el combate y control de la corrupción, temas de integridad, temas de impunidad, también temas obviamente de control interno. Justamente creo que la ponencia de Salvador nos hace ver que no solamente es una figura la que hace el control y combate a la corrupción en México, no solamente el titular del Poder Ejecutivo Federal es el que está encargado, hay instancias como el SAT, órganos autónomos, otros poderes, tribunales, etcétera, etcétera, que cada uno pone como un frijolito para ir obviamente acabando con este flagelo. Quiero iniciar, siempre soy un poco disruptivo, diciendo que el combate y control de la corrupción no va a acabar. En ningún país ha acabado, ni lo vamos a ver, ni lo vamos a terminar, ni es algo que pasa de la noche a la mañana. Justamente lo que necesitamos es controlarlo y reducirlo, que eso es como prácticamente lo que tenemos que obviamente incentivar, no hoy ni mañana, sino literalmente toda la vida, porque hoy en día también los corruptores han mejorado, hoy abusan la inteligencia anticorrupción, usan otro tipo de cuestiones, hoy en día el SAT son de las justamente oficinas más modernas, ¿no?, en literalmente utilizar este tipo como de inteligencia, pero pues también del otro lado, obviamente los corruptores también se van sofisticando y hoy en día algoritmos, inteligencia artificial, otro tipo como de mecanismos, son toda una realidad, no solamente para controlarla, sino también, obviamente, los que hacen estos hechos de corrupción o faltas administrativas. Y entonces la pregunta, y siempre inicio con esto, me dice, oye Roberto, pues al final, ¿qué es un sistema nacional anticorrupción? Estamos justamente igual en los mismos indicadores, no ha pasado, parece que los indicadores es como, digo, perdón, a lo mejor ya estoy hablando de otra generación, pero si alguien lo ha visto de la película de la Ley de Herodes, ¿no?, que salió por ahí de 1990 y tantos, y la seguimos viendo 25 años después, y parece que todo sigue exactamente en la misma realidad, ¿no? Pues el combate contra la corrupción en México parece que es la Ley de Herodes, ¿no? La podemos ver en 2020, 2030, 2050, 2060, pues no pasa absolutamente nada. Y bueno, Roberto, y ahora aparte tenemos ahí un elefante blanco llamado Sistema Nacional Anticorrupción, porque es un poco como la percepción que tiene la ciudadanía en general, y entonces la respuesta es ¿para qué sirve?, ¿no? Y bueno, justo mi ponencia la voy a centrar en por qué tiene un valor público un sistema nacional anticorrupción y por qué de una manera romántica es algo que tenemos que tener, y si hoy me lo preguntan es, yo 1000 veces tendré un sistema nacional a no tenerlo, y ahorita digo, vamos a la sesión de preguntas y respuestas donde pueden aventar cualquier jitomatazo, obviamente, pero lo quiero ver. ¿Qué es un sistema nacional anticorrupción? Bueno, pues hace prácticamente 7, 8 años nace de una reforma constitucional el tener un sistema nacional anticorrupción. Ahí se reúnen 7 instancias, ¿no?, que es la Auditoría Superior de la Federación, el órgano garante de transparencia, el INAI, lo que es el Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, representando al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, y también hay un ciudadano, ¿no? La verdad, cuando yo llevé esta experiencia a foros internacionales, lo primero que yo decía, bueno, es que tenemos ya un sistema nacional anticorrupción con una gran ley general. Y lo primero que me volteaban a ver los países me decían, no, Roberto, pues ¿qué? Esa coordinación no se da de facto. O sea, ¿por qué necesitamos una ley general para que se puedan sentar como estas instancias? La verdad es que si vemos que la ley general solamente provoca coordinación, estaríamos pues prácticamente subvalorando el tema de un sistema nacional. Yo les voy a querer dar un poco mi experiencia profesional de por qué me hubiera servido a mí un sistema nacional anticorrupción. Justo como decía Stephanie, estábamos nosotros en el 2008 en la Secretaría de Función Pública, yo era el encargado de hacer los reportes de las convenciones internacionales anticorrupción, y algo que creo que se nos va es que cuando firmamos una convención internacional anticorrupción la firmamos por el Estado mexicano.
todas las instancias públicas que tienen que combatir y controlar a la corrupción tienen que emitir un reporte o tenemos que tener políticas públicas homologadas. ¿Por qué era complejo, Roberto? Pues bueno, no te volteabas a los otros poderes, a los otros estados y te daban la información y éramos todos felices. No. Y esa era una gran respuesta. Aunque nosotros teníamos que hacer este informe, si yo me volteaba al Poder Judicial me decía, oye, tú eres el Poder Ejecutivo, yo soy el Poder Judicial. Si yo me volteaba a un estado me decían, oye, no, tú eres otro color, yo soy otro color, no te puedo dar esa información. Cuando yo me volteaba a un municipio me decían, no, pues yo no te puedo dar esa información, somos el ámbito municipal, también tenemos totalmente autonomía. Quiero decirles hoy que los países que más han mejorado en el combate y control de la corrupción son los países unitarios, en comparación con los estados federados. Y es una sola cuestión, en un país unitario se puede bajar una política pública a los 3 órdenes de gobierno. En un estado federado tenemos el problema de las autonomías, ¿no? Entonces, justamente, yo decía que reportábamos mal las convenciones internacionales anticorrupción, porque reportar lo que hace el Ejecutivo Federal en una convención internacional es un error. Porque el Ejecutivo Federal o una Secretaría de la Función Pública solamente, justamente tiene a la Administración Pública Federal, pero no puede mandatar un Poder Judicial, no puede mandatar un órgano autónomo, ni siquiera la Secretaría de la Función Pública puede mandatar a un homólogo en los estados, ni siquiera a un Poder Judicial estatal, pero ni siquiera a los 2.470 municipios que tenemos en México. Hoy en día, para hablar de un sistema nacional anticorrupción, tenemos que hacer acciones homologadas en 7.217 instituciones públicas. Ese es el universo de un sistema nacional anticorrupción. Y estas sillas, que yo les dije que eran las 7, literalmente, instituciones públicas, ¿qué creen? Se multiplican por 32. Y entonces, justamente, el Sistema Nacional Anticorrupción, las instancias principales del combate y control de la corrupción son 287. Hoy también quiero que se vayan, que cuando ustedes vean un indicador que el INEGI levantó sobre percepción de la corrupción, sobre hechos de la corrupción, etcétera, no solamente le compete al presidente corregirlo, ¿no? Le compete a los municipios, le compete un Poder Judicial, le compete un Tribunal de Justicia Administrativa, le compete una Auditoría Superior de la Federación, le compete una Fiscalía Anticorrupción. Todos ellos de alguna u otra manera contribuyen. Entonces también quiero que vean que un Sistema Nacional Anticorrupción pone en su justa dimensión cuáles son las instancias públicas que nos ayudan a controlarla. Entonces, ya no es el Ejecutivo Federal, son 287 instancias y prácticamente ahorita vamos a ver que hay otras como el SAT, como Economía, como Educación Pública, entre otras, que van ayudando a este flagelo. Siguiente, por favor. Justamente uno de los grandes logros que tuvo el Sistema Nacional Anticorrupción es aprobar la Política Nacional Anticorrupción. Oye, Roberto, pues está el programa sectorial de la función pública que tiene que ver con la Administración Pública Federal, que va en la Planeación Nacional. Tengo una muy mala noticia, la Planeación Nacional solamente compete al Ejecutivo Federal. No es aplicable a un Poder Judicial. No es aplicable a otra entidad federativa, ni siquiera es aplicable a un órgano garante de transparencia. La única hoy documento que afortunadamente aprobó el Comité Coordinador en el 2020, porque sí tiene acciones para los 3 órdenes de gobierno, es decir, vienen acciones para los tribunales de justicia administrativa, para los poderes judiciales, para los órganos internos de control municipales y de otras instancias, para órganos autónomos también, incluye al sector privado, incluye a la ciudadanía, incluye a los trámites y servicios, entre otras cuestiones, es la Política Nacional Anticorrupción. Hoy justamente es una de las grandes valías que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y justamente quiero que lo vean así. Ahí el Sistema Nacional Anticorrupción no es donde van a estar los Duartes, no van a estar los grandes white collars, no es donde se va a transparentar estos grandes casos de alguna otra manera de fiscalización, no.
Para eso tenemos a las instancias fiscalizadoras, para eso tenemos a una Fiscalía Anticorrupción, para eso seguimos teniendo a una Auditoría Superior, entre otras cuestiones. El Sistema Nacional Anticorrupción no está por arriba de las misiones y visiones institucionales. Seguiremos necesitando de estas instancias para que estas instancias sigan haciendo su trabajo. Un Sistema Nacional Anticorrupción es un espacio para coordinar, es un espacio para que tú y yo nos pongamos de acuerdo en ciertos procesos, para que obviamente pueda manejarse desde la información, desde un poder ejecutivo, ¿no?, pueda pasar a un Tribunal de Justicia Administrativa, pueda pasar a una Fiscalía Anticorrupción, pueda pasar de la auditoría a estas instancias y viceversa, y obviamente podamos tener en firme ciertos casos. Pero también el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una cuestión de nobleza. Hoy en día, como todos los estados tienen autonomía, no se comparte información. Hoy el Poder Ejecutivo Federal puede saber qué empresas y qué servidores públicos fueron sancionados. Pero esta información no la comparte con el estado de Coahuila, ni la comparte con el estado de Quintana Roo, ni la comparte con el estado de Sonora. Entonces, si nosotros como sistema no vamos cerrando estos huecos, pues entonces lo que quiere decir es que yo, servidor público, puedo corromper en el gobierno federal y simplemente lo único, y aunque me sancione el gobierno federal, puedo caminar al Estado de México y volverme a contratar y volver a hacer el hecho de corrupción. Y entonces la pregunta es, yo, servidor público, ¿cuántas instancias públicas puedo recorrer antes de que me puedan a mí cachar? Pues si yo hago en una, tengo 7,216 para hacerlo. O sea, ese es el tamaño para poder hacer la corrupción en México, ¿no? Hoy en día ninguna red en México utilizando inteligencia anticorrupción o el corruptor hace el mismo acto en el mismo poder. Simplemente se pasa a otro lado, sabe que en el otro estado puede hacer peores compras o una empresa puede seguir corrompiendo porque simplemente no nos hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos autonomía. Y entonces la autonomía es una de las cuestiones por lo que hoy un sistema nacional afortunadamente existe, porque hoy sí hay la obligación y hay digamos, ley que te está permitiendo de alguna otra manera o te está forzando a ti como institución pública a dar este tipo de información y a atender lo que el INEGI nos está poniendo en la mesa y decir, oye, si ya hay alguien que lo está midiendo y es autónomo y tiene una metodología que es probada no solamente en México sino a nivel mundial, porque el INEGI, tengo que decirlo, siempre lo presumo, digo, hoy está Estefania aquí, pero el INEGI es literalmente un miembro de los boards que miden la anticorrupción a nivel mundial en la ONU. Entonces, no solamente tenemos una institución de lujo, sino que tenemos la institución que aquí prueba en México las mediciones para antes de ser, obviamente, implementadas en otros países. Entonces, creo que también, ahorita que son alumnos, hay que recordar que la política pública, háganla, por favor, con datos, ¿no? Porque también eso, si no tienen datos, si no están viendo lo que está haciendo nuestro autónomo en estadística, pues justamente luego tenemos malas políticas públicas, y esto no solamente lo hablo en anticorrupción, lo hablo en medio ambiente, lo digo en economía, lo digo en todas las temáticas que hoy en día afortunadamente mide el INEGI. Entonces, quiero que se vayan también que una política nacional anticorrupción por primera vez justo aplica para los 3 órdenes de gobierno, nos hace homologarnos a las convenciones internacionales, que por primera vez tenemos un documento que dice, aquí son las 40 grandes cosas que todo México en forma sistémica no está atendiendo. Oye, Roberto, pues no se habían atendido porque pues pareciera ser que es lo mismo, son compras públicas, son servicios profesionales de carrera, siguen siendo fortalecimiento de los órganos internos de control, fortalecimiento a sanciones, percepción de la corrupción, hechos en trámites y servicios, no hemos acabado con los trámites más corruptos, que también obviamente por ahí mide el INEGI. Entonces, yo lo que siempre digo es, a ver, en México hemos tenido muy buenas experiencias en anticorrupción, el SAT obviamente es una de ellas, pero y se han ganado premios no saben cuántos, a nivel nacional, internacional, de transparencia, rendición de cuentas, en la ONU, en OGP, en cualquier foro que me hayan dicho, México ha ganado un premio en anticorrupción. El problema, y por eso es un fenómeno sistémico y tenemos que comernos como una cuestión sistémica, es que hoy en día teníamos en el salón al alumno más avanzado, pero el alumno más avanzado no hace un promedio del salón.
hoy, para acabar con la corrupción o reducirla en México, necesitamos que todo el salón pase el examen. Y hoy, si una institución tiene solamente una buena práctica en materia de combate a la corrupción, pero las 7,216 alumnos que no lo hacen, pues automáticamente, hasta por poner un matemático, ese indicador jamás va a cambiar. Y si hoy una buena entidad federativa hace una buena acción anticorrupción, pero las otras 31 no lo hacen, ese indicador no va otra vez a cambiar, por muy bueno que lo podamos medir. Es un tema de coordinación, es un tema de visión sistémica, y si lo quieren ver, es un tema de romanticismo. O sea, tenemos que dejar de ver al combate y contra la corrupción de una manera individualista. Tenemos que verla de una manera sistémica, en equipo. Hoy en día ya hay ciertas implementaciones, hay 28 políticas estatales anticorrupción que están alineadas a la política nacional, que reconocen estas 40 grandes falacias, ¿no? Que yo los invito a verlas. De hecho, estas 40 prioridades no nacieron así porque se le ocurrió a Roberto Moreno, al comité coordinador, justo nacen de los datos que publica el INEGI, y que afortunadamente nosotros partimos de una premisa: no hay que descubrir el hilo negro en el combate y contra la corrupción. Las mediciones ya están. Ahora lo que tenemos que hacer es poner, obviamente, manos a la obra entre todos para definir ciertos parámetros que a todos nos están de alguna otra manera como dañando, y la política nacional anticorrupción tiene ese sentido. Siguiente, por favor. Hay un tema, y digo, justo también se da en la mesa de, oye Roberto, y entonces hay algo, ¿cuánto se presupuesta en el combate contra la corrupción? Hoy en día, afortunadamente, el tener esta visión sistémica, estas 40 prioridades, nos hace voltearnos y preguntarles a todas las instancias del gobierno federal, esto incluye órganos autónomos, tribunales y todo, cuál es su gasto sobre el combate y control de la corrupción, y de ahí nace una muy buena idea que se llama Anexo Transversal Anticorrupción. Justamente lo que dice el Anexo Transversal Anticorrupción es que no necesariamente todas las instituciones públicas nacieron para combatir y controlar este flagelo, ¿no? El SAT no nació per se para, obviamente, atrapar corruptos, ¿no? El INEGI no nació per se para medir a los corruptos, ¿no? O los hechos de corrupción, como un Consejo de la Judicatura Federal, pues tampoco tiene como su primera derivada, pues, atrapar a los corruptos. Es más, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación. Su primera cuestión es fiscalizar, que no necesariamente es encontrar corrupción, sino también tiene un gran elemento de cómo mejorar el desempeño en las instancias públicas, ¿no? Entonces, no todo es corrupción, y eso sí también tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, las instituciones públicas también hacen diversas cosas, ¿no? Ayudan. Lo que tenemos que hacer es reducir esos riesgos, y un riesgo de corrupción, justo, y aquí sí quiero dejarlo sobre la mesa, no es corrupción, es advertir cuestiones de austeridad, cuestiones de eficacia, cuestiones de eficiencia que más adelante pudieran traducirse en una falta administrativa o en un hecho per se. Pero hoy justamente el Anexo Transversal Anticorrupción es ver cuánto de nuestras instancias del Estado mexicano están gastando para cumplir la política nacional anticorrupción. Siguiente, por favor. Hoy ha avanzado este gasto, empezamos en 3,000 millones de pesos, hoy prácticamente son 9,109 millones de pesos. Si ustedes dicen, oye, pues es un gran gasto, pues ¿en qué lo gasta el gobierno, no? Al final del día, quiero que por favor denme paso a la siguiente diapositiva. Y justamente quiero que vean el número de instancias públicas que contribuyen al combate y control a la corrupción. De hecho, ahí está el SAT, digo, ahí para que Salvador no diga, no se incluye, no, sí está ahí, por ahí el número 16, ¿no? Ahorita son 17 instancias que están diciendo, oye, pues yo sí vi la política nacional anticorrupción, veo una mirada sistémica, ¿y qué crees? Sí estoy yo dando esta bolsita, que no es mi prioridad, pero pues sí estoy abonando en la política nacional anticorrupción. Justamente, y se hizo la prueba del ácido, los que más se llevan el Anexo Transversal Anticorrupción, esos 9,000 millones, son las cabezas del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero también quiero ahorita ver cómo se traducen esos 9,000 millones y cuál es la otra parte que está haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Siguiente, por favor. Hoy en día, uno de los elementos
que se tiene que estar invirtiendo estos 9,000, pero literalmente son como pocos, es la construcción de la plataforma digital nacional. Para mí es el elemento más subvaluado del propio Sistema Nacional Anticorrupción, pero más necesario. Es más, me la voy a aventar así, pudiera desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo que no podría desaparecer es la Plataforma Digital Nacional. Hoy en día, lo que dice la Plataforma Digital Nacional es que tienes que interconectar a 7,217 órganos internos de control y ahí compartir todas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Más o menos calculamos que son entre 45 a 50 millones de declaraciones patrimoniales. Es una plataforma donde tiene que incluir todas las compras públicas de todas las instancias públicas, todas, municipios, legislativo, autónomos, judiciales. Hoy justo ahí había un debate, o vemos un debate en los medios de comunicación, oye, si el Poder Judicial va a estar bien los fideicomisos, si no. Bueno, si el Poder Judicial tuviéramos los datos justo de la Plataforma Digital Nacional, podemos ver sus compras, podemos ver las declaraciones del Poder Judicial y creo que se daría un debate mucho más informado y mucho más limpio, ¿no? Y entonces le podemos quitar muchos apellidos a este tipo de cuestiones. Obviamente, otra de las cuestiones que quiere hacer la plataforma es tener un padrón nacional de empresas sancionadas y de servidores públicos sancionados. Que cualquier servidor público que entre, no importa el orden de gobierno, a chambear, yo pueda verificar que este cuate no hizo un acto de corrupción en otro año. Pero hoy, otra cuestión, también vas a poder verificar las empresas que fueron sancionadas. Y esto es un dato también que sirve al sector privado. Porque si el sector privado puede tener acceso a estos datos, entonces van a evitar a contratar unas empresas que te puedan tener un tema de reputación, obviamente, ¿no? En el sector privado, y que es bien importante esta cuestión, ¿no? Aparte de que quiere también construir una plataforma de denuncia ciudadana, esa está en construcción. Hoy en día de la plataforma hay 4 módulos de 6 ya operando. Uno de los retos que tenemos es justamente llegar a la interconexión de 7,217 instancias públicas. Me preguntan, oye Roberto, pero pues no es la Plataforma Nacional de Transparencia, porque es una pregunta como muy recurrente. Ahora sí que ni es lo mismo ni es igual, ¿no? Siempre digo así las cosas, ¿no? Entonces, la Plataforma Nacional de Transparencia sin duda es una plataforma que se mide por fracciones. Ustedes la han usado alguna vez. Se da mucho para investigaciones académicas, cuestiones de rendición de cuentas, se usa mucho en los medios de comunicación, pero hoy la Plataforma Digital Nacional se come diferente. La Plataforma Digital Nacional, en principio, es exclusiva, o la gran valía que tiene es que tenga que ser usada por los órganos internos de control, las instituciones investigadoras, las instituciones sancionadoras, que de alguna otra manera puedan observar este tipo de información de compras, de declaraciones patrimoniales, hacer evolución patrimonial en línea, poder obviamente tener el padrón nacional y poder emitir las respectivas sanciones por una contratación indebida, ¿no? Entre otro tipo como de cuestiones. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí los órganos internos de control van a poder ver datos confidenciales, y la siguiente cuestión es que esta interconexión se da directamente a las fuentes de cada institución pública. Es decir, nos conectamos directamente al Declaranet o a los sistemas de declaraciones públicas, al sistema de compras públicas. De hecho, ahorita ya está operando el sistema 6 de compras públicas y está interconectado directamente con Pranet, que todas las compras del gobierno federal están totalmente interconectadas en tiempo real. Entonces, imagínense que el día de mañana tengamos todas las del Poder Judicial, todo lo de los poderes legislativos, todo lo de los municipios. Es un reto muy grande, no es de la noche a la mañana, pues yo les digo que esto es de alguna otra manera ir tan pianito, ir poco a poco como llegando a este tipo de cuestiones. Pero realmente eso es en lo que se utiliza o se tiene que utilizar, obviamente, este anexo transversal anticorrupción en este tipo de nuevas soluciones. A la hora que nosotros nos interconectamos al sistema, todo sucede a través de APIs. Aquí obviamente hay muchos que están estudiando ingeniería, entonces me van a entender perfectamente, ¿no? La interconexión se adapta, chupa los datos, los muestra como si fuera como en un espejo y lógicamente se utiliza en una nube. Ya no tenemos servidores, ya todo es obviamente en nube y no se crean. Eso ha sido también un tema de costumbre, ¿no? Decir, oye Roberto, ¿dónde está el Excel donde yo lo subo? No, pues ya no existe, ¿no? La interconexión es directa a tu fuente, tú sigues manteniendo los datos y todo ya se usa a través de nube con los máximos estándares de seguridad.
Y otra cosa que estamos provocando ahorita el Sistema Nacional Anticorrupción es, por ejemplo, ya la construcción de algoritmos, aunque nos faltan interconexiones, llegar a estos 7207, por ejemplo, estamos construyendo un algoritmo de programas sociales donde si la regla de operación dice, pues hay que darle a los que menos tienen, nosotros hacer esa prueba del ácido, si realmente ese subsidio se dio o no se dio a los que menos tienen, y si no se están dando así, ¿cuál sería el escenario donde sí podría suceder? Y no es un tema de corrupción, es un tema de poder ayudar al gobierno a mejorar obviamente esta eficiencia de los propios programas sociales. Pero bueno, es una herramienta que se está utilizando, que está próximamente a publicarse. Y el otro es, ya todo es en software libre, entonces tenemos el mercado digital anticorrupción. Un sistema también debe ser sistémico, debe de provocar economías a escala. Aquí hay muchos economistas. Yo no visualizo un sistema que no provoque ahorros, porque entonces no es sistema, ¿no? Ya no existe. Y algo que también nos hemos enfocado es en más encontrar a los malosos que realmente en analizar si las instituciones públicas tienen o no las capacidades y la tecnología para tal. México es un país con grandes rezagos sociales. Hoy les quiero decir que de las 7.207 instituciones públicas hay un cálculo más o menos que más de 2.500 instituciones públicas no tienen un software o una plataforma de contrataciones públicas. Más de 2.000 instancias no tienen un sistema de declaraciones patrimoniales. Hay tribunales de justicia administrativa que no tienen un registro de las empresas y de sus sancionados. Entonces, ¿qué tiene que hacer un sistema nacional anticorrupción antes que también ver la inteligencia anticorrupción u otro tipo de cuestiones? Pues poner la cancha pareja, ¿no?, para todas las instancias. Entonces, tiene que pensar el sistema nacional anticorrupción cómo abonar estos sistemas de contrataciones públicas, de declaraciones, de obviamente cómo poder mejorar o reportar mejor todos los sancionados. Hoy en día el mercado digital anticorrupción, ustedes pueden meterse, ustedes el día de mañana pueden hacer un desarrollo y lo pueden dejar ahí, pueden encontrar sistemas de declaraciones patrimoniales gratuitos, pueden encontrar sistemas de contrataciones públicas, y hoy en día cada institución pública que utiliza este software libre que está en el mercado digital anticorrupción, que ha sido reconocido a nivel internacional y nacional como una gran práctica de software libre que no existe mucho en México, prácticamente puedes provocar ahorros entre 5,000 a 10,000 millones de pesos, que es prácticamente lo que ahorita es el anexo transversal anticorrupción, pero si lo comparas con que un sistema nacional anticorrupción, la coordinación, cuesta solamente 136 millones de pesos, que es el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, nada más, pues prácticamente pues es una ganga tener al sistema nacional anticorrupción. Punto, ¿no? Porque puedes desarrollar esto y porque está pensado lógicamente que una plataforma digital y otras instancias se vayan escalando conforme vayan los avances. Siguiente, por favor, y con esto cierro. Ahí dejo algunas cuestiones también de acciones. Hay que recordar que también la integridad y la ética son parte de la anticorrupción, y por eso aquí pueden ver que mucho dinero del anexo transversal anticorrupción se van en acciones de educación, se van en cuestiones de tener, como por ejemplo, sellos de integridad en las empresas, ¿no? Hay una ley ahí también adicional que es la de responsabilidades administrativas, hoy para provocar un sistema de integridad nacional, aguas, porque una cosa es todo lo público. Ahí están las 7.207 instancias públicas. Pero si nos volteamos con el sector privado, son 20 millones de unidades económicas, digo, salvo que ahorita Estefany me diga otra cosa, pero pues más o menos eran 20 millones en su momento, ¿no? Entonces también tenemos el sector privado para combatir y controlar la corrupción, tiene que entrarle, tiene que tener estos medidas, ¿no?, que lo provoca el SAT, ¿no?, a veces indirectamente, pero que también debe de haber del sector privado, de las personas morales, esta cuestión de tener estos sellos o estos programas de integridad. Hoy, cualquier país que también ha hecho muy bien las cosas en estas temáticas son aquellos donde el sector público y sector privado se comprometen a la integridad. Yo con eso termino, en verdad agradezco la invitación y simplemente no hay que desesperarnos, es un fenómeno
que es poco a poco. Yo soy ciudadano, también me desespero, también he tenido que pagar cosas en los trámites y servicios. Yo luego digo que esta es una chamba de administrar la desesperación cuando te dedicas al Sistema Nacional Anticorrupción, porque ves a 7,200, pero también ha pasado en muchas instancias internacionales. Hay países que han invertido 20, 25 años en tener buenas políticas anticorrupción y en verdad hay a veces recambios de gobiernos que en 5 o 6 años tiran totalmente todos estos pilares. Creo que el Estado mexicano lo que no tiene es tirarlos, sino mantenerlos y cada vez obviamente fortalecerlos. Hoy quiero que vean el Sistema Nacional Anticorrupción diferente. No es solamente para que 6, 7 instancias se sienten y digan lo que hacen, es que 287 instituciones públicas pues, se pongan las pilas para este tipo de políticas y que una institución pública si lo hace, felicidades, pero necesitamos que 7,216 demás instancias públicas lo hagan al mismo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sin duda es muy importante esta presentación, ¿no? O sea, la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, pues esta necesidad de articulación tan importante que se puede tener. Es decir, tenemos un país también diverso, ¿no? Con diversas prácticas en lo local, diversas instituciones que han estado en la batalla histórica, ¿no? Por la Constitución del Estado mexicano, y pues la verdad es que sí es muy encomiable esta posibilidad y esta perspectiva de que se construyan estas políticas que de alguna u otra manera podemos decir abracen la complejidad de este fenómeno y que pues en un futuro próximo podamos estar también haciendo esa proyección, ¿no? de mejores prácticas de articulación de lo heterogéneo para que se pueda ir digamos que generando estas nuevas condiciones para un Estado sin corrupción, ¿no? Y bueno, ahora tenemos tiempo. Bueno, antes también me gustaría agradecer a los 3 participantes que se ajustaron plenamente con una dinámica natural y orgánica al tiempo, así que le permitió a esta mesa tener, por supuesto, esta posibilidad de conocer todas estas perspectivas, conocer estas instituciones y conocer esta posición también teórica y práctica en la experiencia de la forma en la cual en México se combate a la corrupción, y pues para nosotros también va a ser muy importante escucharles a ustedes. Entonces si tienen alguna pregunta, tenemos posibilidad, tenemos tiempo para una ronda de preguntas, así que por favor pueden levantar la mano y pueden aprovechar aquí a los expositores para que puedan contestar a sus cuestionamientos y preguntas. Tenemos la primera acá de este lado. Por favor, compañera, adelante, la escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Uriel. Yo creo que ya había comentado que lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, como tal, lleva a investigar a muchas como tales corporaciones, por decir así, institucionales, pero mi pregunta es, ¿las mismas instituciones investigan como tal a lo que es referente el Sistema Anticorrupción como tal? No, es que justamente el Sistema Nacional Anticorrupción no hay, ahí es donde quiero hacer como la separación de que las instituciones públicas siguen con sus mismas visiones institucionales. O sea, tú tienes que hacer rendir cuentas a la fiscal anticorrupción de que justamente vea bien estos actos, que un auditor superior pues fiscalice, ¿no? Junto con un secretario de la Función Pública, que un órgano de garantes siga promocionando la transparencia y el acceso a la información. El Sistema Nacional Anticorrupción, venlo como un club donde si tú te reunías con todos tus cuates, cada cuate, digamos que en tu salón, cada uno de ustedes tiene una rendición de cuentas particular, tienen que sacar 10. Hay reprobados y hay aprobados, ¿no? En tu salón. Digamos que tú haces un grupo, haces un equipo deportivo por fuera, ¿no? Y todos se van a reunir a lo mejor para estudiar, ¿no? Para ver en dónde están como las debilidades de uno y otro y poder mejorar, obviamente, en el estudio, en algún equipo deportivo. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, tú vas a seguir con tu profesor rindiendo cuentas, tú vas a tener que pasar el examen, tú vas a tener que seguir estudiando, pero este grupo velo como algo que te puede ayudar, que te puede impulsar a que tú puedas alcanzar esa mejor calificación. Eso es el sistema. Muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más? Bueno, acá y allá.
Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por todas sus ponencias, la verdad son muy interesantes. Son temas, la verdad, nuevos, como dijeron, para el CEMOS. Yo tengo una pregunta puntual para el doctor Roberto Moreno. Me gustaría saber, bueno, ya nos dio un panorama con muchísima información acerca del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, tú que has sido una gran práctica en la función pública, ahorita que estás en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuáles son las grandes, digamos, retos o sea, nos dijiste lo que hace el sistema, pero del otro lado de las 7,000 instituciones que nos hablaste, ¿cuáles son los grandes, pues digamos, retos o problemáticas que te has encontrado de otro lado? O sea, de esas instituciones, ¿qué es o cuáles son los grandes, pues sí, digamos, los obstáculos que han puesto para que esto opere? Porque, digamos, nos dice México ha ganado premios en cuestiones de anticorrupción en todas estas impulsos nacionales e institucionales a nivel continental mundial, pero entonces aquí, ¿qué es lo que, digamos, de ese lado, esas personas, qué es lo que hace? O sea, digamos, estamos hablando de las cosas que operan, de lo que el hombre crea, pero aquí hay también personas, ¿no? Seres humanos que son los que están operando. Ellos, ¿qué es lo que están haciendo, o los grandes impedimentos para que esto realmente opere, ¿no? O sea, digamos, están los grandes proyectos, pero ¿qué es lo que está pasando para que no opere? ¿O cómo es esa visión de de todas estas instituciones de las cuales nos hablaste? No, yo creo que la gran pregunta de los 1,000 millones de pesos y que el Sistema Nacional tiene que ir viendo. Desde mi punto de vista, uno de los grandes retos, siempre lo he dicho, si no es el tema municipal, ¿no? Hay muchos municipios de sus costumbres, creo que ningún sistema nacional, el de contabilidad gubernamental, el de transparencia y todo, está ahorita completo al 100%, justamente sigue siendo uno de los grandes retos, pero también hay que ver que los municipios, digo, salvo que Estefania me diga algo contrario, son, por ejemplo, los que menos órganos internos de control tienen, ¿no? Pero aparte son los que más cambian, ¿no? Cada 3 años hay un cambio municipal, pero al final del día también los municipios son los que tienen los trámites más sensibles hacia las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, sin duda, el tema municipal, el servicio profesional en los municipios es necesario. No podemos tener a servidores públicos que cada 3 años cambien, aún con la reelección. Simplemente, o sea, sí puedes tener como una gran movilidad del propio servicio público. Creo que ahí tenemos que empezar a meterle mucha batería. En verdad, vean las estadísticas del INEGI, o sea, te van a apuntar que hay una gran debilidad en la temática municipal. El otro tema es que hoy lamentablemente, como decía, los corruptores están utilizando inteligencia artificial, inteligencia anticorrupción, uso de algoritmos, otro tipo de redes de corrupción para utilizar empresas fantasmas muy sofisticadas en todo tipo de cuestiones. Y acá estamos todavía debatiéndonos si un sistema nacional sirve o no, cuando tendríamos que estar ya poniendo como manos a la obra de qué instancias públicas no cuentan con los mínimos para poder dar ese salto de inteligencia anticorrupción y poder mostrar. Suena muy tonto, pero hay un sistema nacional que es bien poco de alguna otra manera tomado en cuenta, pero que hace toda la diferencia también en otro país. El Sistema Nacional de Archivos, los registros administrativos, que es con los que también el INEGI da. Si no tenemos archivos, si no tenemos registros administrativos, ya déjate que podamos tener sistemas, ¿no? Digo, si tuviéramos al menos los archivos, los papeles, las declaraciones patrimoniales, ya el sistematizarlas en un software, en un sistema, pudiera ser otro reto, ¿no? Pero hoy en día no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y justo yo lo veía, ¿no? Un tema tan que dirías, oye, pero ¿a poco, apenitas eso lo estamos dando cuenta? El tema solamente de anticorrupción y género, ¿no? Antes ni siquiera podíamos como comentar esta temática porque justamente no había datos o registros administrativos. Hoy afortunadamente justo el INEGI tiene ya efectos diferenciados, le ha invertido este tipo de cuestiones, pero también creo que de los grandes retos es, si no tenemos historia, si no tenemos datos, no tenemos políticas, ¿no? Entonces, y esto aplica para todo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quiénes están pendientes de pregunta? Es aquí y ella. Si les parece, escuchamos las 3 de conjunto y pasamos a las respuestas. Por favor, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Julio Fernández Alarcón. Yo tengo una pregunta.
¿Cuáles serían las principales estrategias que se están usando para combatir la corrupción en México, ¿no? Porque lamentablemente no se puede ocultar que dentro de nuestro país sí hay demasiada corrupción. Incluso yo he presenciado algunos actos de corrupción, como lo comentaban, con los policías de tránsito. Para cualquiera de los ponentes que me pueda responder, ¿cuáles serían las principales, así las más efectivas, pues digamos, consecuencias o opciones para combatir esa corrupción, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Allá de aquel lado, por favor. Van tomando nota los ponentes, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Villaseñor y bueno, escuchaba hablar a Roberto sobre como el camino para la corrupción o la manera más viable, no sé, esa es mi pregunta. Hablaba sobre los movimientos socialistas, bueno, mi pregunta es si cree que un movimiento socialista es como el camino más viable para combatir la corrupción. Sabemos que, claramente me encantó el comentario, no es algo que va a desaparecer de un día para otro, ¿no? Eso es un romanticismo que no debe existir. Es un proceso de muchos años y creo que eso es algo que debemos entender, pero me gustaría saber si es el camino más viable o a qué se refería con eso, o sea, es el camino más rápido, más viable, efectivo, no sé. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Pues primero que nada, agradecerles la participación y el que hayan aceptado esta invitación a estas mesas de diálogo que se están organizando por medio del CEMOS. Un poco también en seguimiento a las primeras mesas que se han venido desarrollando, es precisamente en donde va el comentario. Aquí ya se ha expuesto que, bueno, aquí son estrategias de indicadores, de percepción, de incluso de haber vivido la corrupción. Decíamos también, y referente a la pregunta anterior, es cómo le vamos a hacer para pues eliminar o erradicar la corrupción. Ya decían en esta mesa también que eso no es así de sencillo, no es fácil y no es incluso viable. Ya en la primera mesa habíamos comentado entonces de pues el sentido ético y moral, más bien, en cuanto a la percepción de la corrupción. Esto parece ser una cuestión de ciudadanía, obviamente relacionado con el Estado. Pero en ese sentido, iría más bien como la pregunta de, además de las estrategias que también preguntan aquí adelante, es ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento a todas las estrategias que se están realizando? Ahora lo están presentando como los números, es importantísimo que se lleve a cabo las estadísticas que nos están presentando, los archivos, por supuesto, como sabemos, para conservar la memoria también, pero también es cierto que tenemos ahí órganos fiscalizadores que a través de ellos vamos haciendo esta medición por los órganos internos de control, etcétera. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento a largo plazo que se está diseñando desde el Estado, desde el gobierno? Porque estamos a un año de que se acabe esta administración, y ¿qué va a pasar después? O sea, ahorita afortunadamente tenemos un anexo transversal para la corrupción, pero después en efecto nos vamos otra vez a enfrentar a la problemática del presupuesto, de los dineros, y por otro lado también cuáles son los mecanismos y los dientes que tiene el Estado para poder enfrentar esta problemática, porque sí, ya la estamos empezando a identificar. Pero los órganos internos de control, pues eso pueden hacer algún mecanismo contra servidores públicos, pero viene toda una parte penal también ahí en ese sentido, en los cuales ya no hay tanta injerencia. Entonces hay una serie de mecanismos que como que no van quedando claros hacia dónde va a ir, ¿no? Perdón, gracias. De acuerdo, estamos ya... Una más. La última. Una más, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas
Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, me quedaron claras muchísimas cosas que no me venían tan claras, pero bueno, me quedé pensando justamente en la parte de la transparencia, ¿no? Y la parte del gobierno abierto. Siempre se ha comentado, o por lo menos en algún momento se comentó, que la transparencia y estos mecanismos de transparencia, esta parte de gobierno abierto, que por supuesto hay indicadores al respecto, era o coadyuvaba también en el combate a la corrupción. Sin embargo, bueno, pareciera que se ha quedado como en el mero discurso, ¿no? ¿Cómo llevar o cómo articular estos conceptos de transparencia y de gobierno abierto con sus respectivos indicadores hacia las políticas públicas? ¿O qué tanto se utilizan estos indicadores? O si no se utilizan, tal vez ahí también habría que generar la reflexión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Para la mesa en general. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a tomar el atrevimiento de hacer dos breves preguntas que, bueno, quisiera que pudiéramos ahí abordar en esas dos cuestiones. Una es para el compañero Luis, tiene que ver con este asunto de que de alguna otra manera, pues también en materia de los presupuestos, en materia de lo fiscal, pues ya hay un despliegue de la corrupción a escala global, ¿no? Y me gustaría preguntarte acerca de, por ejemplo, los paraísos fiscales, cómo trabaja el SAT, por ejemplo, con todos esos canales. Ese es uno de las nuevas, como decía hace ratito Roberto, ¿no? Hay una tecnología también activa para poder generar estrategias de corrupción. Y para Stephanie también me permitiría hacer la pregunta con respecto, por ejemplo, se ha hablado el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Indicadores cuantitativos de la producción, y no sé si nos puedes dar alguna perspectiva del segundo piso, ¿no? Es decir, indicadores cualitativos. No sé, hay una gran gama, por supuesto, de datos que se levantan, y no sé si hay alguna perspectiva de ir avanzando también en otro tipo de, otra generación de indicadores cualitativos que nos permitan, pues digamos que ver otros aspectos del desarrollo de la realidad. Y para Roberto, pues hace rato comentabas, ¿no? La dificultad en un país heterogéneo, ¿no? Cómo poder establecer este tipo de normas homogéneas, pero no sé, y sé que es un salto un poquito fuerte la pregunta, pero ¿hasta qué momento podemos empezar a enunciar, por ejemplo, de que una imposibilidad sistemática pueda dar paso a que se empiece a hablar a escala del país, a escala federal, de una reforma administrativa? Muchas gracias, y si les parece, en el orden que se estableció aquí la mesa, les doy paso a los ponentes y a la ponente para que puedan contestar. Muchas gracias, Oscar. Respecto a esta última pregunta que haces, el Servicio de Administración Tributaria, y también tomando de la mano lo que ha comentado Roberto en esta acción de coordinación, tiene diversos convenios con autoridades internacionales, con la OCDE, con Banco Mundial, en la cual pues vamos identificando prácticas que fomenten el cohecho, que vean temas de lavado de dinero. Y específicamente el SAT lo que hace es llevar a cabo la investigación de todas estas actividades. Nosotros le llamamos actividades vulnerables, en las cuales pues puede haber cierta participación de agentes privados que buscan pues malversar el dinero y transformarlo de una forma que pues vaya a otros paraísos fiscales. El SAT da aviso a estas instancias internacionales, a la Interpol misma, para poder llevar a cabo la captura propiamente de estas personas que llevan a cabo esas acciones. Tratando de retomar un poco las preguntas que antecedieron, ¿cuáles serían las acciones puntuales que al menos desde la Administración Pública Federal se llevan a cabo para combatir la corrupción? Pues es el Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y la Mejora de la Gestión Pública, que es un instrumento que la Secretaría de la Función Pública implementó a inicios del sexenio, y el cual busca pues dar seguimiento a las acciones en materia de sanciones administrativas. Tiene un fuerte componente en el tema de compras, en la identificación de proveedores, de funcionarios públicos que se coluden para llevar a cabo un desvío de recursos públicos con obra pública, con cualquier servicio, y pues de igual forma una colaboración muy cercana con otras instancias del Estado mexicano para ya pues fortalecer temas de transparencia, de archivos
y pues bueno, en términos generales, el menos para el sector de la Administración Pública Federal, este Programa Nacional para el Combate a la Corrupción, que de igual forma está engarzado con las acciones del Sistema Nacional Anticorrupción, serían unas actividades muy puntuales de este lado. Muchísimas gracias, Stephanie, por favor. Sí, gracias. Lo primero es que reiteraría una idea que ya decía Roberto, que tiene que ver con la expectativa, incluso lo vi en alguna parte, me parece que en la mesa de eliminar la corrupción, también yo coincido, y no solo yo, sino es lo que nos dicen los expertos, no es algo que pueda lograrse, o sea, ningún gobierno ha logrado eliminar la corrupción, lo que hay es gobiernos con mucho menores índices, con menos riesgos de corrupción, pero no se puede eliminar por completo la corrupción, entre otros factores porque los gobiernos están conformados de personas y las interacciones entre las personas siempre van a tener un riesgo de actos pues no idóneos. Y en cuanto a la pregunta que hacían Julio y Mariana de acciones y el camino más viable, entre algunas recomendaciones que derivan de los datos estadísticos y que dicen también los expertos, una es que es muy recomendable priorizar. Es imposible para el Estado mexicano, para nosotros como sociedad, para la sociedad civil organizada, para los gobiernos, atacar toda la corrupción todo el tiempo. No hay recursos para ello. El INEGI lo que observaría derivado de estos datos es cuál corrupción afecta más a los mexicanos. Lo que nos dicen los datos es que la corrupción de autoridades de seguridad pública, esta que les decíamos de autoridades de tránsito, porque afecta a muchos ciudadanos, porque les afecta directo en el bolsillo, y la corrupción de policías, porque la corrupción de policías afecta no solo en el bolsillo, sino afecta a veces en la integridad, en la libertad de las personas. Entonces, ayudaría a priorizar, entender que no es posible priorizarlo. Y la segunda, que es una básica, pero a veces se pierden estos entramados tan complicados, es que cuando haya un acto de corrupción y se tenga conocimiento de ese acto de corrupción, haya una sanción o haya una consecuencia. Y eso que se dice muy simple es muy difícil de aterrizar para las instituciones, pero cada vez que hay un acto de corrupción y no hay una consecuencia por ese acto de corrupción, el mensaje es pues que siga habiendo ese acto de corrupción. Y el tercer mensaje, también ya Roberto lo adelantaba, es ver las cosas desde una lógica sistémica, y eso los invito a ustedes cuando ven alguna noticia en medios de un acto de corrupción, de algún gobernador corrupto, de alguien que detuvieron en un acto de corrupción, ayuda mucho a cuestionarse qué hay detrás de eso, y casi siempre no va a ser solo una persona mala cometiendo actos de corrupción, que sí, es una persona que tomó malas decisiones, pero casi siempre hay detrás un entramado que soporta eso. Entonces hay un tema de quiénes son sus jefes, de cómo se dio ese acto de corrupción y de cómo se da todo un sistema que tolera ese acto. Entonces esas serían algunas ideas de priorizar el combate a la corrupción. Y del tema cualitativo, pues INEGI más bien pone a su disposición los datos y más bien pues toca a los expertos, a los académicos, a los expertos en la materia hacer análisis ya de ese nivel. Pues igual yo también rápido para cerrar, digo, la verdad es que tanto coincido con Salvador y Stephanie, me voy a dedicar, no es tanto hablar del socialismo, era más bien un Estado unitario contra el federal. Hay que recordar que un Estado unitario, cualquier acción de política pública es automáticamente se implementa en los 3 órdenes de gobierno. Acá la complejidad que tenemos es que hay 32 constituciones más obviamente de la Constitución Nacional. Entonces justo el Sistema Nacional Anticorrupción, como cualquier sistema nacional, lo que hace es que todos, las 7,000 instancias o los 32 estados nos pongamos de acuerdo o homologuemos el mismo formato. Digo, te voy a dar un ejemplo fuera del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy en día el Sistema Nacional de Armonización Contable lo que quiere es que todos los estados o todos los gobiernos tengan obviamente con el mismo reporte o el mismo estado de cuenta de cómo reportas tus ingresos y los egresos. Cuando hablo de corrupción es justamente lo mismo, que todos los órganos internos de control ante una falta administrativa, pues de alguna u otra manera actúen en el mismo sentido. Eso es lo que tiene que provocar el Sistema Nacional Anticorrupción, no tanto como una cuestión socialista o capitalista, sino más bien es como un Estado unitario y que sea la misma acción o que sea congruente la misma acción en todas las entidades federativas, ¿no? Lo que me preguntaba aquí nuestro moderador sobre la reforma iniciativa, la verdad es que tengo un corazoncito hacendario y yo les voy a decir que creo que lo que falta en México no importa la temática y que creo que es un pilar que no hemos desarrollado ni lo hemos como internalizado. Justamente el que a veces no usemos los datos es porque no lo tenemos y se llama planeación.
Si nosotros tuviéramos precisamente una cuestión de planeación, tendríamos que una Secretaría de Hacienda se podría hablar con una Secretaría de la Función Pública, que las instituciones tendrían misiones y objetivos institucionales muy claros, que estarías obviamente acompañándote de un instituto autónomo en ciertas metas nacionales, que obviamente tendrías una buena transparencia y un gobierno abierto para mostrar ciertos como resultados, y que tendrías metas, en lugar de tenerlas cada sexenio, tendrías a 20, a 30, a 40 años, y que obviamente esas metas se podrían como respetar. Hoy es urgente una reforma administrativa, no para solamente combatir y controlar la corrupción, sino para introducir de nuevo este pilar y darle una visión de mediano y largo plazo a nuestro país, ¿no? Entonces, yo las recomiendo. Entiendo que hay una cuestión de que o se ha dado muy en el ambiente que si austeridad es anticorrupción. No lo es, son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces austeridad puede provocar menos corrupción, sin duda, o sea, puede ser una relación causal, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que dar. Más bien, la reforma administrativa tendría que provocar en dónde sí podemos ser austeros, pero en dónde no, en dónde tenemos que gastar más para asegurar ciertos derechos, para asegurar ciertos grupos vulnerables. Y tener nada más con qué tenemos que hacer para mejorar la fiscalización. Pues ya lo hemos hecho todo, o sea, realmente tenemos que mejorar el actuar de los órganos internos de control. Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción per se, ahí no están los dientes, ahí está donde nosotros nos sentamos para acordar. ¿Dónde están los dientes? En el Sistema Nacional de Fiscalización. Ahí es donde tenemos que enfocar, y que el Sistema Nacional de Fiscalización rinda las cuentas necesarias si está de alguna otra manera poniendo de acuerdo a todas las instancias de fiscalización para justamente lo que decía Stephanie, para mejorar que si encontramos algo y si se pueda sancionar. Un minuto de algo de lo que comentaba el compañero de la transparencia, nada más, que en efecto cuando se dieron las grandes reformas de transparencia se dijo esto va a ayudar a que no haya corrupción, y seguimos viendo niveles muy altos de corrupción. Y lo que diría sin entrar en detalle es que la transparencia no es suficiente para combatir la corrupción, pero es indispensable. Todos los modelos, todos los estudios teóricos nos dicen que la transparencia es algo indispensable para combatir la corrupción. Entonces, a lo mejor ahora vemos y nos da frustración que no nos vino a solucionar el problema, pero nos ayudó a evidenciarlo, y eso es un avance indispensable que lo han dicho todos los expertos en la materia. También agregaría algo, justamente, y en aras también del tema de transparencia, es que falta también un ejercicio de rendición de cuentas por parte de las propias autoridades, ¿no? Esta voluntad política que tengan tanto la Administración Pública Federal, los órganos constitucionalmente autónomos como los poderes locales, para poder hacer un ejercicio de planeación y mostrar que todas las acciones que llevan a cabo pues estén cumpliendo, ¿no? Ese es un ejercicio que también nos mostraría, nos permitiría hacer una comparativa de cuándo se está desviando un gobierno de lo que realmente planeó. Esa es una parte, y también justamente que los ciudadanos se empoderan y ejercen esa acción y esa presión para acceder a la información pública, que la estén estudiando constantemente para hacer los cuestionamientos adecuados hacia sus gobiernos. De acuerdísimo, pues muchas gracias, compañeros y compañeros, de verdad que ha sido un gusto moderar este encuentro. Gracias, Stephanie, gracias, Roberto, gracias, Luis, gracias a ustedes. Y bueno, pues agradecemos también, por supuesto, este evento que ha sido una colaboración del CEMOS, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, y de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues nada, un gusto y un placer. También muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí con sus preguntas, interactuando con esta nutrida conversación. Muchísimas gracias, y seguimos con el seminario en sus próximas sesiones. Gracias.